Hace 3 días atrás tuve en mente el escribir una pequeña reflexión para compartirla en la red social de TikTok. Diseñé una tarjeta de presentación basada en el texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, según la traducción Biblia Las Américas. Vamos a leer las escrituras en el nombre de Jesús. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Diseñé todo con pequeños detalles, ya sabía qué música cristiana iba a usar de fondo, y solo faltaba desarrollar la reflexión. Cada vez que miraba el diseño y examinaba el mini video, sentía en mi corazón que no era del agrado de Dios. De momento me sentí como una niña pequeña cuando te acercas a donde tu papá con un regalo y sientes que no quedó satisfecho con el obsequio. Yo tenía buenas intenciones, pero el Espíritu Santo me redarguyó de que mis intenciones no satisfacían la demanda de Dios de dar testimonio de Jesucristo en todo lo que hagamos para su gloria. El Espíritu Santo me guió a recordar la historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 3 al 8, cuando el rey David se dispuso a trasladar el arca del pacto con un gran festejo a Jerusalén. Voy a pausar un momento para una pequeña nota. Recordemos que no podemos limitarnos a aislar un texto bíblico para exponer una enseñanza como hacen los ministros evangélicos por tradición, sino que en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora regresamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 6 versos 3 al 8. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Ahí van a subrayar por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. Me pregunto, ¿por qué tuvo que morir un inocente por la manifestación de la ira de Dios cuando David transportaba el arca del pacto a Jerusalén? Vamos a 1
de Crónicas, capítulo 15, versos 11 al 15. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, puesto que no la llevasteis la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en la ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Ahí vas a subrayar: conforme a la ordenanza. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel, y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Subraya: sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de Dios. Eso es bien importante. Hermanos, podemos tener las más benevolentes intenciones de cumplir trabajando para la obra de Dios, pero si no hacemos las cosas conforme a lo establecido en la santa palabra de Dios, lamentablemente podemos estar cometiendo un sacrilegio, inclusive estar blasfemando contra Dios por falta de discernimiento de lo establecido por Dios en las Escrituras. Tenía un peso en el espíritu, por lo que no podía dormir, donde sentí de parte del Espíritu Santo a levantarme, conduciendo a leer en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Esta fue para mí una enseñanza objetiva sobre la necesidad de que Jesucristo sea revelado en toda enseñanza doctrinal, en todo devocional, en toda predicación, en toda profecía. Hermanos, sin importar la opinión de los biblistas con relación al tema de quién ocupaba el trono de Dios en el Antiguo Testamento y quién lo ocupa en el libro de Apocalipsis, tenemos que tener claro que el único que ha ocupado el trono del cielo, tanto en el Antiguo Testamento como también fue revelado en el libro del Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre solamente hay salvación. En el texto que aparece en Isaías capítulo 43, verso 2, Jesucristo es revelado cuando se identifica con la frase "yo estaré contigo", tomando en cuenta de que Dios estaba atento al clamor de su pueblo por causa del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pero no moraba en los israelitas impíos. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo hace un llamado a los corintios a examinar si están en la fe verdadera en Jesucristo, ya que toda persona que se identifique como cristiano, la verdadera fe le llevará a dar testimonio de Jesús en todo lo que haga para la gloria de Dios. Mientras que en Isaías capítulo 43, verso 2, Jesús es revelado cuando dijo a los judíos la frase "yo estaré contigo", haciendo alusión
a que estaba atento a sus situaciones en el contexto de un nuevo pacto. El apóstol Pablo confronta a los corintios con relación a que si en verdad tenían la convicción de que Jesucristo habitaba en ellos, si realmente Jesucristo habita en nosotros, no podemos limitarnos, aunque con buenas intenciones, a publicar un texto bíblico que puede estar sujeto a interpretación, sino que tenemos la necesidad de comentar en relación al texto bíblico expuesto con el fin de dar testimonio de Jesucristo, revelando al Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como el que por los siglos de los siglos ha ocupado el trono de los cielos sin lugar a dudas. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, enseñando con la Biblia en la mano.